Bienvenidas y bienvenidos al curso de Gobernanza de Datos, Privacidad y Ciberseguridad en el IoT que se realiza dentro del contexto de la Red de Excelencia Cervera Iberus. En este curso vamos a ver de manera breve una introducción a la gobernanza de datos, incluyendo objetivos de este dominio, medidas e iniciativas actuales y también vamos a ver buenas prácticas en el dominio de la ciberseguridad en el IoT. En la segunda parte abordaremos diferentes aspectos éticos ligados a estos dispositivos dentro del ámbito de la salud. Iberus plantea mejorar el sistema sanitario para hacer uso de la conocida como medicina de precisión. El enfoque actual hace uso de registros de salud electrónicos para almacenar datos de los pacientes, lo que promueve, de manera indirecta, usar un tratamiento estándar para múltiples pacientes diferentes. La medicina de precisión, por el contrario, aunque requiere de mayor información captada en el entorno, permite un tratamiento personalizado para cada paciente. Este cambio espera realizarse con la implementación del IoT, del Internet of Things, que busca la conversión de objetos cotidianos en fuentes de información conectadas en un entorno digital, es decir, en Internet. El IoT es utilizado en múltiples campos, pero en el ámbito de la salud da lugar a un nuevo concepto de atención clínica inteligente, lo que lo hace vital para la medicina de precisión por varios motivos. Por ejemplo, la disminución de costes, el incremento de la eficiencia y la mejora de la experiencia del paciente. El uso de Internet of Things en todos los ámbitos nos lleva a uno de los principales problemas, y es que hay más dispositivos conectados que personas. Esto a su vez deriva en problemas de interoperabilidad, de mantenimiento, de costes, de seguridad, etc. Es decir, el gran volumen y sobre todo la gran velocidad de crecimiento del IoT, incluyendo sus datos y comunicaciones derivadas, genera una serie de problemas y retos muy significativos. Las técnicas que podríamos denominar clásicas de procesamiento de datos no son capaces de dar respuesta a las necesidades de estos grandes conjuntos de datos, de estos conjuntos de datos masivos. De aquí podemos derivar el concepto del Big Data, que comprende un conjunto de tecnologías y patrones para el procesamiento y almacenamiento escalable de estos volúmenes masivos de datos. Esto a su vez nos lleva también a la necesidad de dar sentido a todos los datos utilizados, ya que al recopilar cada vez más datos personales nos encontremos con la necesidad de cumplir con todos los estándares y medidas de seguridad posibles. Respecto al problema de dar sentido a los datos, nos encontramos como solución el uso de la gobernanza de datos. La gobernanza de datos es una técnica basada en la definición de normas y procesos relacionados con la gestión de datos para controlar su ciclo de vida y su utilización. El principal objetivo de la gobernanza de datos es dejar de ver los datos como un conjunto de información sin sentido para pasar a visualizarlos como un activo más que otorga a la organización un valor importante. Los objetivos principales de la gobernanza de datos se pueden ver aquí. Principalmente, garantizar que los datos se utilizan de acuerdo a las estrategias establecidas para la organización, cumplir las leyes y regulaciones que se encuentran activas en el marco regulatorio en el que se encuentra la organización, ayudar a que los procesos de análisis de datos aporten más valor, ayudar a mejorar la calidad de los datos, optimizar los costes derivados de manejar y gestionar datos, establecer controles de acceso a los datos y, en definitiva, ayudar a la toma de decisiones a todos los equipos que forman una organización. Existen varias medidas para conseguir estos objetivos, y la principal es realizar ciertos cambios en la organización del personal. En el enfoque actual, los datos son gestionados por áreas de TI, quienes gestionan los datos, pero no los crean normalmente. Esto genera una especie de silos de conocimiento que puede dificultar la tarea del equipo directivo a la hora de tomar decisiones. Una solución es dar una vuelta al enfoque instaurando un equipo de gobierno del dato, que se forma de un comité directivo y de administradores de datos, trasladando de esta manera la responsabilidad del equipo de TI al equipo directivo, como se puede ver en el diagrama, que es quien tiene el poder de tomar las decisiones y realizar cambios, evitando así errores relacionados con la calidad de los datos. El equipo de TI pasa a la parte baja como miembro participante y habilitador de la gestión de datos. La tarea principal de este nuevo equipo de gobierno del dato es la de definir los estándares y políticas de gobernanza, es decir, los procedimientos que deben seguirse para la correcta implementación de la gobernanza y cómo deben cumplirse esos estándares. Además, también deben asegurarse que los procesos implementados sean repetibles y altamente escalables, pudiendo apoyarse en el uso de software de, por ejemplo, gestión, calidad, borrado o seguridad de los datos. Proporcionar también claridad al significado de cada uno de los datos que maneja la organización, quién es responsable de estos y de su gestión y qué aspectos hacen que un dato sea de buena calidad o no. Y finalmente, promover su visibilidad dentro de la organización y concienciar a las personas de la importancia de una aproximación constante en la implementación de las políticas de gobernanza del dato. Aquí podemos ver una distribución de ejemplo de los posibles roles dentro de un equipo de gobierno del dato. El Consejo tiene como objetivo establecer la dirección de alto nivel, incluyendo la priorización de proyectos. La Junta,
que lidera el desarrollo de las políticas y estándares, los administradores de datos, que se involucran en los detalles técnicos del almacenamiento y procesamiento de los datos, los propietarios, que son los responsables últimos de la salud, por decirlo de alguna manera, de los conjuntos de datos, los mayordomos, que permiten o que persiguen validar que se cumplen unas garantías de calidad en los conjuntos de datos y los metadatos. Y finalmente los usuarios, que son el último eslabón de la cadena y que básicamente producen y consumen datos. Aparte de las medidas que acabamos de ver anteriormente y que forman parte del trabajo del gobierno del dato, existen una serie de iniciativas que pueden seguirse para optimizar la tarea de implantación de una política de gobernanza de datos exitosa. Por ejemplo, documentar los activos de datos y su flujo, clasificándolos en diversos conjuntos en base a un conjunto de reglas y permitiendo así la implantación de políticas individuales para cada conjunto. Instaurar un glosario empresarial, lo que significa básicamente un conjunto de términos y conceptos utilizados en la organización para construir un vocabulario común entendible por todos. Por ejemplo, el concepto de paquete entregado no significa lo mismo para el equipo de almacén, que se lo entrega al repartidor, que para el equipo de transporte, que se lo entrega al cliente final. Esto dentro de una posible organización dedicada al reparto de paquetes y a la logística. La definición de un glosario común evita errores por confundir términos. Y por último, también es importante destacar que se debe construir un catálogo de datos recopilando los metadatos y documentando cómo estos han sido obtenidos y procesados, construyendo a la vez un linaje de los datos. Un sistema de linaje básicamente nos permite ver de dónde vienen los datos y hacia dónde van, proporcionando una vista de alto nivel del ciclo de vida completo del dato. En un plano más puramente tecnológico y dentro del contexto de la gobernanza de datos, se destacan las conocidas como plataformas de metadatos. Existen varias alternativas, aunque la opción abierta más robusta y fiable desde nuestro punto de vista es Data Hub, desarrollada en LinkedIn, que liberó su código en 2020. Data Hub, en calidad de plataforma de metadatos, es un servicio software que facilita la implementación de políticas de gobernanza de datos. Concretamente, puede alimentarse de múltiples fuentes de datos heterogéneas, por ejemplo, AWS S3, PostgreSQL o Airflow, para proporcionar un punto de entrada único a un catálogo de datos, lo que facilita el descubrimiento y categorización. Además, permite escuchar eventos de cambios en los metadatos de estos conjuntos de datos para generar notificaciones en función de las necesidades del negocio. También integra sistemas para la implantación de sistemas de linaje de datos y de calidad de datos gracias a terceras herramientas como Great Expectations. Dejando a un lado la gobernanza de datos, vamos a pasar ahora a hablar de otro tema importante de esta presentación, la ciberseguridad en el dominio de Internet of Things. Las tecnologías IoT pueden ser instrumentales para la mejora de la eficiencia de los procesos y el aprovechamiento de datos que anteriormente se encontraban inaccesibles, dando lugar a la medicina personalizada. En el caso particular del dominio de las ciencias de la salud, nos encontramos con un gran crecimiento de dispositivos médicos conectados. Sin embargo, la integración de tecnologías IoT puede dar lugar a riesgos significativos. Más de un 40% de estos dispositivos son usados por empresas y fábricas, y menos de la mitad no tienen los mecanismos para detección efectiva de brechas de seguridad. Esto es especialmente problemático en el ámbito que nos ocupa por tratar datos personales y sanitarios del paciente. En un despliegue de este tipo, al igual que en muchos otros casos, una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, por lo que es especialmente importante proporcionar garantías relativas a la seguridad en las 6 fases de la cadena IoT. En las siguientes diapositivas vamos a ver una propuesta de modelo del ciclo de vida de la tecnología IoT, proponiendo posibles medidas que implementar en cada paso para intentar garantizar o mejorar la seguridad de nuestra solución basada en IoT. La primera fase es la de concepto, donde ideamos y analizamos lo que buscamos conseguir y cómo hacerlo. Debemos tener en cuenta las amenazas potenciales y tener en cuenta también elementos software de criptografía debidamente actualizados y mantenidos. Es decir, tenemos que estar pendientes de las vulnerabilidades que surgen en la comunidad y mantener nuestro stack de criptografía debidamente actualizado. Así como integrar hardware y software de forma segura como un todo cohesivo en vez de utilizar mecanismos de seguridad que únicamente operan en uno de estos planos. También se debe prestar atención a la optimización de recursos y tener en cuenta límites como el coste. En la segunda fase, la de desarrollo, es recomendable integrar una raíz de confianza en operaciones criptográficas. La raíz de confianza es una entidad cuya confianza se asume y no se hereda. Se debe también controlar el acceso al firmware para realizar las actualizaciones y tener en cuenta las puertas traseras que podemos encontrarnos en el hardware y en el código de arranque. Por otro lado, se debe revisar el código e implementar mecanismos de integración continua en lo relativo a la seguridad del desarrollo y de los componentes que proceden de terceras partes. En la tercera fase, la de producción, podremos identificar a los dispositivos combinando IDs
tanto en los planos software como en el hardware. Por ejemplo, identificadores de una build particular de un software junto con una dirección MAC. Tendremos que implementar un registro del dispositivo y certificar a terceros para tener la seguridad de que las entidades externas que se involucran en la fase de producción no comprometen la seguridad y pueden exponerse a datos sensibles. En la fase de uso es recomendable diseñar los sistemas de manera que se equilibre la comodidad de los usuarios con las garantías de seguridad. Esto es un compromiso engañosamente complicado, ya que la configuración de los parámetros de seguridad tiende a ser algo muy áspero para los usuarios y puede ser tentador diseñar el sistema de manera que la mayoría queden con los valores por defecto y configuraciones poco seguras. Esto es algo que hay que intentar evitar y a lo que hay que llegar a un compromiso para que el usuario pueda utilizar el dispositivo a la vez que mantiene unos estándares de seguridad adecuados. La fase de soporte, donde se ofrece asistencia a los usuarios y se implementan los procesos de mantenimiento de los dispositivos, depende de que se asignen suficientes recursos en las fases iniciales para garantizar que se puede mantener durante todo el ciclo de vida del producto. Además, tendremos que asegurar que las herramientas over-the-air, OTA, de mantenimiento, que son actualizaciones de software sin tener acceso físico al dispositivo, se llevan a cabo siguiendo la cadena de confianza definida en la fase de concepto. Finalmente, en la fase de retirada, que engloba las actividades para quitar los dispositivos de producción, tendremos que asegurarnos de que los procedimientos de borrado de información son exhaustivos y seguros, ya sea mediante la destrucción física de los discos duros o el formateo seguro. Aparte de las medidas que debemos tomar en las 6 fases, existen también algunas recomendaciones de alto nivel y especial interés, como las que podemos ver en esta diapositiva. Por ejemplo, invertir recursos humanos en mejorar las relaciones entre las organizaciones que colaboran en el diseño, promover que el personal de las organizaciones adquiera competencias en ciberseguridad, asegurar que los principios del Security by Design o seguridad por diseño se adoptan en los equipos de ingeniería, descartar el uso de protocolos no seguros, interiorizar el concepto de que la seguridad es un proceso continuo en vez de un evento discreto y finalmente no reinventar la rueda. Es decir, invertir esfuerzos en estudiar las buenas prácticas del dominio, en leer referencias y en aprovechar las bases de datos de vulnerabilidades ya existentes, de las cuales existen y son de bastante calidad. Y con esto ya termino por mi parte. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo y a continuación mi compañero Ignacio Pedrosa abordará diferentes cuestiones éticas asociadas a la Internet of Things en el ámbito de la salud. Hasta pronto. Bienvenidos a esta segunda parte del webinar de gobernanza de datos, privacidad y ciberseguridad, desarrollado dentro del contexto de la red de excelencia Iberus, donde como complemento a las cuestiones técnicas abordadas por mi compañero Andrés, veremos diferentes retos éticos asociados a los dispositivos IoT cuando trabajamos dentro del dominio del sector salud, puesto que este ámbito plantea una serie de problemas éticos derivados de los propios riesgos inherentes a estos dispositivos conectados, la sensibilidad específica de los datos ligados a la salud y su impacto en la prestación de asistencia sanitaria, especialmente cuando hablamos de la captación de datos de manera automática e independiente de los usuarios. En el ámbito concreto de la ética, si bien estos retos pueden considerarse desde varias perspectivas, cada una de las cuales pone de relieve preocupaciones relacionadas pero muy diversas, en este caso hemos optado por agrupar estos retos en torno a 3 ejes fundamentales. Por un lado, aquellos que tienen que ver con los dispositivos IoT. En segundo lugar, los relacionados con los protocolos de datos y el intercambio de información. Y por otra parte, diferentes aspectos prácticos asociados a la propia tarea asistencial, los cuales, a su vez, dentro de estos 3 ejes se dividen en cuestiones concretas que vamos a ir abordando a lo largo de los siguientes minutos. En primer lugar, es necesario prestar atención a los propios dispositivos que hacen posible captar la información para que posteriormente sea transmitida y explotada a nivel asistencial. Dentro de este primer nivel destacan 2 aspectos fundamentales ligados con la privacidad y con aspectos relacionados con la valoración subjetiva, como son el grado de intrusividad y el estigma que su uso puede generar en la percepción por parte de la propia persona. En su origen, las soluciones IoT están diseñadas para ser aplicadas tanto en ámbitos públicos como privados. Y respecto a este último, su uso provoca un acceso evidente a las actividades de la vida privada que permiten recoger tanto datos como analizar comportamientos del usuario en entornos que son susceptibles. Esta actividad personal puede ser monitorizada y analizada por terceros, generando, por supuesto, oportunidades para el intercambio de datos y la explotación de los mismos,
pero, como antes comentábamos, generando también posibles riesgos éticos en cuanto a el tipo de información recopilada y cómo ésta es explotada. Por lo tanto, si bien estas funciones básicas pueden mejorar la asistencia sanitaria a través de un seguimiento que cada vez nos permite que sea más granular, más individualizado y más personalizado, también crean escenarios de riesgo relacionados tanto con las expectativas de la persona usuaria en cuanto a la privacidad personal e informativa, como al uso que estamos haciendo de esa información. De manera más específica, los dispositivos IoT pueden provocar una pérdida gradual de la intimidad, especialmente en entornos domésticos, pudiendo generar en la persona una sensación de intrusividad sobre su actividad personal o sobre las interacciones sociales que tiene, pudiendo en algunos casos incluso derivar en situaciones de aislamiento social en función del tipo de dispositivo que estemos empleando, como puede ser, por ejemplo, la recogida continuada durante 24 horas en algunos tipos de enfermedades. Si bien el concepto de privacidad personal puede ser más común y más sencillo de comprender, en este punto también es relevante aludir a este concepto en términos grupales, entendido como la privacidad correspondiente a grupos definidos por una o por la combinación de varias características. Esto es una cuestión importante porque la agrupación derivada del perfilado conjunto de grupos de personas a partir de datos implica que habitualmente sus integrantes no son conscientes de que pertenecen a estos grupos. Y los potenciales riesgos derivados de esta práctica, la cual por otro lado resulta cada vez más habitual por el gran volumen de información que tenemos a nuestro alcance, puede generar modelos predictivos en relación a una enfermedad o generar diferentes estratos poblacionales que impliquen que las personas no se beneficiarían de una protección efectiva ligada a los perfiles generados al no estar establecidos como tal y no estar sujetos a ninguna forma jurídica. Al margen de los aspectos legales, esto tiene otro tipo de consecuencias, ya que las decisiones que tomemos sobre esos grupos de personas van a tener un efecto significativo sobre su salud. Por lo tanto, resultaría posible tomar decisiones sobre las personas que forman dichos grupos independientemente de la percepción y el conocimiento que tienen de la pertenencia a los mismos, y las intervenciones basadas en estos criterios tienen, como antes comentábamos, riesgos, especialmente por el tipo de decisiones en aquellos escenarios en que estas decisiones son automáticas y que no se está teniendo en cuenta la percepción personal o los posibles sesgos asociados a la información que se está recopilando a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, además de las implicaciones que puede tener a nivel de salud, se suma también otro aspecto importante que es necesario conocer en términos regulatorios, y es que la protección de la privacidad individual no implica automáticamente la privacidad grupal. Como consecuencia de todo esto, una conclusión importante es la necesidad de concienciar a las personas sobre la importancia de preservar su propia privacidad de cara a explotar el potencial que ofrece la tecnología desde una perspectiva responsable. Y por otro lado, a nivel legal, desde la perspectiva del profesional que desarrolla este tipo de dispositivos, el reglamento de la Unión Europea y específicamente el epígrafe de protección de datos desde el diseño por defecto deja clara una normativa de protección de datos en cuanto a considerar requisitos de privacidad ya desde las primeras etapas del diseño de productos y servicios. Este concepto implica emplear un enfoque orientado a la gestión de riesgo y de responsabilidad de forma proactiva, incorporar la protección de la privacidad a lo largo de todo el ciclo de vida del dispositivo y no aplicarlo únicamente como una capa extra una vez que el dispositivo ya ha sido desarrollado y queremos desplegarlo o implementarlo para recoger datos por parte del usuario. Como segunda cuestión relevante ligada a los dispositivos IoT, hay que destacar que a la hora de utilizar cualquier dispositivo de este tipo, especialmente asociado a la salud, hay un componente importante de percepción subjetiva en cuanto al grado de intrusividad en la actividad diaria que afecta significativamente a la aceptación por parte del usuario del propio dispositivo y a su uso. En este sentido, los dispositivos que son altamente intrusivos o que son muy visibles pueden ser problemáticos desde un punto de vista ético en la medida en que alteran el comportamiento normal de la persona o su toma de decisiones y pueden generar datos sesgados que impacten de forma negativa en la salud en base a las decisiones tomadas que se tomen sobre esos datos inadecuados. En este punto es relevante diferenciar entre aquellas personas que utilizan dispositivos comerciales, por lo general para fomentar el ejercicio físico o el bienestar de una forma muy amplia,
y quienes utilizan dispositivos médicos. La preocupación por la molestia o la intrusividad es más evidente de forma general en el caso de los dispositivos médicos porque, se puede atribuir un estigma debido a la asociación con una enfermedad o una condición de salud personal que otros pueden percibir cuando ven que se está haciendo uso de los mismos. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas cuestiones y en relación también al reto que veíamos anteriormente, parece necesario considerar especialmente el diseño de los dispositivos, de tal manera que logremos minimizar su visibilidad y con ello la intrusividad en la persona, protegiendo así la toma de decisiones de forma autónoma y, por supuesto, basada en datos objetivos, incrementando la validez ecológica de la información con la que estamos trabajando. Pasando al segundo bloque, a los retos asociados a los protocolos de datos, es obvio que los dispositivos IoT generan un gran volumen de información heterogénea que ayuda a entender la salud personal y los comportamientos de las personas, siendo posible emplear muchos de estos datos para la investigación y la toma de decisiones clínicas. Si bien previamente se abordaba la relevancia de aspectos de los propios dispositivos, el diseño de estos protocolos de comunicación para permitir el acceso tanto de usuarios como de terceros a los datos generados también puede generar problemas éticos en relación a las siguientes cuestiones. En primer lugar, la privacidad informativa, entendida esta como el control de los datos sobre uno mismo. En el actual contexto de hiperconexión en el que vivimos, la preocupación por el control de los datos es un tema prácticamente diario y en base a ello se han generado diferentes potenciales soluciones, incluyendo aspectos como, por ejemplo, la anonimización local en el propio dispositivo de la información antes de comunicarla a otros dispositivos, o la posibilidad de permitir a los usuarios aplicar preferencias de privacidad antes de transmitir los datos sensibles para ayudar a proteger las expectativas de privacidad específicas en cada contexto particular o en cada condición específica. Sin embargo, estas medidas deben tener muy presentes los riesgos de una posible reidentificación de los datos anonimizados, sobre todo cuando hablamos de grandes volúmenes de información de muchas variables de la persona que estamos monitorizando. Y estas preocupaciones van directamente ligadas no solo a los protocolos de seguridad, sino a la necesidad de incrementar el conocimiento por parte de los usuarios de aspectos relacionados con la privacidad. La realidad es que actualmente existe una brecha entre la conciencia pública y la comprensión de la seguridad de los datos de salud que recopilan estos dispositivos y que habitualmente se almacenan en la nube. Y este es un aspecto preocupante por ser una amenaza relevante para la adopción del IoT a nivel social. Por lo tanto, la concienciación de la importancia de estas cuestiones y especialmente la generación de confianza en la población y los pacientes que usan estos dispositivos puede facilitar realmente la implantación real de esta tecnología. Y al respecto de este último punto, la transparencia en cuanto a explicar cómo funcionan exactamente estos dispositivos y sobre qué información se está trabajando es un aspecto fundamental en términos de poder recopilar la información suficiente para la finalidad y el objetivo que se plantea con ellos. Por otro lado, en el contexto que nos ocupa, entendemos el concepto de autonomía como el derecho a tomar decisiones personales en relación a datos de la propia persona. Este concepto está muy relacionado con la privacidad, pero también con la intrusividad y con el consentimiento, del que hablaremos brevemente más adelante. Al respecto de este último punto, el hecho de compartir información no deseada o de entrometerse en espacios físicos de la persona puede impedir la capacidad real de decisión del usuario. Y aquí un reto importante pasa por definir autorizaciones expresas en cuanto al uso, la recogida y la compartición de datos, explicando con anterioridad a la recogida de los mismos a la persona exactamente en qué va a consistir esa recopilación de información y cómo se va a explotar la misma. Por otro lado, si bien cada vez se alude en mayor medida a la nueva economía en torno a los datos, la realidad es que existe un enorme grado de incertidumbre relacionado con el valor futuro real de esa información, por lo que los fabricantes de estos dispositivos deben también valorar el potencial de los datos generados por sus dispositivos a largo plazo. A este respecto es necesario considerar dos cuestiones principales. En primer lugar, si el dispositivo recoge la cantidad y los tipos de datos mínimos necesarios para el servicio o la finalidad que se busca, minimizando así los riesgos de privacidad. Y en segundo lugar, hasta qué punto se informa a dichos usuarios del valor potencial y de los posibles usos que estos pueden tener por terceros y a futuro.
Ambas cuestiones ya se han comentado realmente. La primera, en relación a la privacidad informativa, mientras que la segunda, si bien tiene relación con el consentimiento informado, requiere de un mayor grado de profundidad, pasando además del frecuente consentimiento que se conoce como consentimiento de instancia única a un nuevo modelo, a unos nuevos documentos basados en el análisis secundario de esta información. Y este es un reto con un alto componente ético, ya que la utilidad futura y la masividad de los datos genera una alta incertidumbre, como antes decíamos, por lo que los fabricantes deben pensar en diseñar acuerdos de usuario específicos que representen y que expongan claramente el valor potencial derivado de la agregación de la información que se está obteniendo para el objetivo principal de la investigación y que pueden ser explotados posteriormente para que sea conocido por el usuario. Y como último aspecto ligado a los protocolos de datos surge el reto de la titularidad y acceso a la información, siendo las personas usuarias que generan información y los responsables de su tratamiento propietarios compartidos, en donde los derechos de propiedad se garantizan a través de la legislación vigente. No obstante, si bien esto está o se muestra a nivel regulatorio, como acabamos de comentar, existen lagunas entre las protecciones ideales de la privacidad informativa y la capacidad real de los sujetos de los datos para ejercer un control significativo sobre su información. Y es que la realidad es que sin una mayor asistencia por parte de los responsables del tratamiento de los datos, existe una parte importante de las personas interesadas que no cuenta con la capacidad de comprender el significado y el alcance de sus datos, o que no son capaces de solicitar modificaciones o correcciones, siendo la supervisión y el control real de sus datos personales cuestiones poco realistas en la práctica. Por lo tanto, a la hora de afrontar esta cuestión es claro que las modificaciones de la normativa es una posibilidad, pero siendo realistas y pragmáticos, un enfoque ético en donde por parte de los propios desarrolladores se tengan en cuenta estas cuestiones puede ser más factible y más eficiente a corto plazo. De este modo, los protocolos de dispositivos médicos basados en IoT pueden diseñarse para cumplir normas éticas que van más allá realmente de los requisitos legales mostrados en las normativas regulatorias. Y sumado a las cuestiones técnicas de los propios dispositivos y de los protocolos para el acceso e intercambio de información, la finalidad principal de estos es mejorar la calidad asistencial. Por ello, también es importante considerar las cuestiones éticas que implican dichos cuidados, especialmente contemplando que este tipo de dispositivos y de soluciones permiten llevar a cabo un uso de dispositivos médicos por parte de personas que generalmente no tienen conocimientos técnicos avanzados para hacer un uso adecuado de los mismos, y de ello se derivan algunas cuestiones que abordaremos brevemente, sumando así también la perspectiva del paciente en el ámbito más práctico del uso de este tipo de dispositivos. Y es que los importantes beneficios ya señalados, especialmente los relacionados con la posibilidad de tener un seguimiento continuado remoto, pueden llevar a una reducción de la interacción social de algunas personas y con ello incrementar el sentimiento de soledad, especialmente cuando hablamos de población mayor que reside sola en su domicilio o en entornos residenciales. En este punto es importante identificar también el potencial que este tipo de dispositivos tiene para precisamente ayudar a reducir el aislamiento social e incrementar la interacción social, utilizándolos también como una herramienta para tratar de no agudizar este problema social al que nos estamos enfrentando recientemente. Otro de los riesgos asociados precisamente a esa reducción en la interacción asistencial es la posible simplificación de la salud y la atención al paciente. Por ello, es importante no olvidar que este tipo de dispositivos deben entenderse como un complemento asistencial, no como una herramienta única que nos lleva a centrar la atención exclusivamente en la información objetiva que aporta, y siendo necesario tener en cuenta otros aspectos personales y subjetivos que influyen directamente sobre la salud y que definen en su conjunto al paciente, con lo cual es importante sensibilizar y ser claros con los profesionales sanitarios en cuanto a lo dicho. Esto es una herramienta adicional que nos ayuda a tener una información extra para complementar esa visión conjunta que tenemos del paciente. Y en relación directa con lo comentado anteriormente, este tipo de dispositivos genera el riesgo de producir una visión más simplificada de múltiples factores sociales y contextuales que evidentemente tienen un peso importante en la salud de un paciente. Por eso, al igual que en el caso previo, es importante recabar información adicional que permita contar con un conocimiento global del estado del paciente para tomar decisiones adecuadas que tengan
en conocimiento y en consideración todo el contexto en donde la persona se enmarca. Y finalmente, y como se anticipaba al inicio de este tercer bloque, si estos dispositivos se emplean únicamente como medio para reducir la carga de los recursos profesionales, lo que acabamos generando con ellos es trasladar implícitamente una carga a los miembros de la familia, a los amigos o a la comunidad de los pacientes, convirtiéndolos en cuidadores informales que, además de deber sustituir las interacciones interpersonales y sociales que de otro modo se perdería, deben asumir una importante responsabilidad en términos de cuidados de salud del propio paciente, con las implicaciones que ello conlleva y que realmente no les debería corresponder. Con lo cual es importante, como antes avanzábamos, continuar manteniendo esa interacción con los profesionales sanitarios de forma periódica para no perder el dibujo del contexto de la salud del paciente y tener una visión global de cómo está siendo su evolución y sus necesidades en materia de tratamiento y de intervención. Sin más, damos por terminada esta visión sintetizada de múltiples aspectos éticos a considerar a la hora de diseñar y utilizar dispositivos de IoT en el cuidado de la salud. Para ello, hemos visto cómo es necesario afrontar diversos retos que van desde cuestiones ligadas a aspectos técnicos de los dispositivos y de los protocolos de datos a cuestiones directamente ligadas con la práctica de los cuidados. Estos retos éticos se suman a los aspectos más técnicos aportados al inicio del webinar y con ello hemos intentado trasladar una visión global relacionada con la gobernanza de los datos, la privacidad y la ciberseguridad de los dispositivos IoT en el sector salud. Por mi parte, desear que el contenido haya sido interesante y animaros a seguir los avances de la red Iberus a través de nuestra web iberushealth.org. Muchísimas gracias por vuestra atención.